Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien de salud. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Ok, noches. muy buenas noches. Ok, sí. Entonces quiere decir que me escuchan muy bien. Sean bienvenidos justamente a nuestro curso, pues en este caso la parte de instalaciones eléctricas. Estamos viendo por lo menos una parte de un contenido que lo estamos estructurando de acuerdo a lo que por lo menos vamos pretendiendo. Miramos la parte de circuito. Es muy importante siempre tener la retroalimentación, que es un circuito, que son elementos pasivos, que son elementos activos, que es voltaje, que es potencia, que es corriente eléctrica. Eso es muy importante siempre tener en cuenta el aspecto físico como la parte práctica. Dentro de esto, pues en la clase anterior nosotros estábamos viendo algunos conceptos relacionados ya con la parte de instalaciones, llevarlo un poco de la mano. Bueno, aquí tengo un sinnúmero de documentos que también he compartido en la plataforma. Aquí colocado en la plataforma una serie de documentos que ustedes lo pueden descargar, tenerlo aparte. Bueno, creo que no, creo que todavía no lo he compartido, se lo voy a compartir más adelante. Entonces, todavía no lo he compartido. Creo que no están compartidos todavía. Muy bien, pero ya se lo voy a compartir. Nosotros dentro de los aspectos fundamentales, pues miramos nosotros que cuando hablamos de la energía eléctrica, pues estamos hablando tanto de la parte de la generación, y esta parte de la generación, pues habíamos visto que viene de la línea de transmisión. Entonces, hay tres partes: la generación, la transmisión y la distribución, que han escuchado ustedes la parte de la noticia. Cuando nosotros hablamos de la transmisión de energía eléctrica, pues es la red de transporte, que es un circuito de sistema de suministro eléctricos. En este caso, la represa hidroeléctrica El Cajón, que está constituido por elementos necesarios para llegar justamente nuestra energía a nuestro consumo a través de grandes distancias. Y esas distancias, justamente sabemos que existen pérdidas en la línea de transmisión, y las pérdidas pues se tienen que reducir aumentando el voltaje. Se reducen un poco las pérdidas. Para ello, entonces, los niveles de esa energía eléctrica producida deben ser transformados. Estamos visualizando que la energía, pues, justamente partiendo de ese concepto, nosotros podemos ver que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo de energía. La energía hidroeléctrica El Cajón, pues, utiliza la parte que manejamos en mecánica o ustedes en caudal, presión, ¿verdad? Presión es igual a fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área. Eso es lo que tú manejas justamente de la presión. A mayor fuerza, mayor presión. A menor área, mayor presión, mayor fuerza. Y se convierte la energía, pues, en energía eléctrica. Y para transmitirla, justamente se necesita elevar el voltaje. Y al elevar el voltaje se reduce la corriente, por lo menos que circulará, y se reduce un poco de la pérdida. Y se le llama el efecto Joule. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la parte del efecto Joule, en la línea de transmisión hablamos del efecto corona. O sea, de que puede haber inducciones. Y mira qué importante esto, que por lo general los que viven cerca de una torre, podría ser, ¿verdad?, una torre de la línea de transmisión, y el tendido eléctrico pasa cerca de la casa y son grandes cantidades de voltaje, significa que puede haber inducción en el circuito de tu casa. O sea que sin necesidad que tú estés conectada a la red eléctrica, puede haber corriente inducida en ese circuito, porque está cerca de la línea de transmisión. Y esto se le llama eso como el efecto Joule. Pues muy importante tener en cuenta que nosotros podemos tener un conductor.
y que transporte esa corriente eléctrica a través de él, hay un efecto que se le llama el efecto corona, el efecto Joule. Entonces se producen líneas de campo magnético alrededor de él. Y si hay líneas de campo magnético, te pueden inducir corriente justamente en el secundario. Por eso es de que cuando nosotros entendemos algunos conceptos en la parte física, entendemos esos fenómenos. Cuando tenemos un transformador es un alambre enrollado, pero ese transformador, un embobinado, no tiene contacto con el otro circuito, sino que hay un núcleo ferromagnético donde el flujo pasa por ese material ferromagnético y te produce justamente corrientes en el secundario. Ese es un transformador, un embobinado. Entonces, es parte de esa idea, tener en cuenta que la corriente puede entrar en el primario, una corriente que puede depender de cantidad, del número de vueltas. El número de vueltas puede ser de 1 a 2. Cuando te aparece de 1 a 2, significa que si tiene 1000 vueltas en el primario, tienes que tener 2000 vueltas en el secundario para elevar el voltaje o para reducir el voltaje. Entonces hay una corriente en el secundario que se tiene, y esta corriente en el secundario debe de contrarrestar el flujo que me está produciendo el primario. Bueno, entonces más o menos tú dices, es muy importante todos estos aspectos, que por eso llevamos la parte de la física, y a veces nos preguntan, ¿para qué nos sirve la física? ¿Para qué nos sirven las matemáticas? Por lo general, ¿verdad? No digamos, ¿verdad? Ustedes en el área de ingeniería, pues, en el área de arquitectura, en cualquier área, pues es muy importante la física. Sin la matemática y la física no podemos hacer absolutamente nada, ni podemos nosotros, bueno, por lo menos la vida que dieron todos estos físicos, matemáticos, pues para que nosotros lo aprendamos y comprendamos todo lo que por lo menos todo o parte de lo que nos sucede. Entonces, ese es el efecto Joule, teniendo en cuenta que ese fenómeno circula la corriente eléctrica, y es porque la corriente eléctrica circula, hay movimiento de carga, y si hay movimiento de carga existe corriente eléctrica. Nosotros ya miramos esa parte, teniendo en cuenta que la corriente eléctrica debe ver movimiento de la carga, la derivada de la carga con respecto al tiempo, es corriente eléctrica. Y dentro de esa corriente eléctrica, pues se miden amperios, y que parte de esa energía cinética de los electrones se transforme en calor. Entonces, vemos también que los electrones, cuando chocan unos con otros, pues producen pérdida de energía. La energía, prácticamente parte de ella, o pequeña parte de ella, se está transformando en calor. Por lo tanto, en matemáticas o en física también miramos calor, o en química. No sé si ustedes llevaron química, pero química, calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. O sea, de que calor, sus unidades son unidades de energía, son los joules. Sus unidades son los joules. Por eso tú dices, no me interesa eso. Bueno, pero hay gente que va al gimnasio. ¿Y qué hace en el gimnasio? Bueno, a tonificar el cuerpo. Pero ¿qué es lo que hace? Es prácticamente visualizar cuánto lo consumió de calorías, y esas calorías, bueno, los que están muy, ¿verdad?, apegados a lo que consumen, su dieta, tienen que ver cuántas calorías están consumiendo para poderlas quemar, ¿verdad? Entonces, esa es la energía también. La energía es kilocalorías, son joules. Kilojoules, joule es energía. Pero acá le llamamos el fenómeno Joule porque hay un efecto corona, donde si hay un movimiento de electrones, pues te produce líneas de campo magnético alrededor del conductor. Y por eso que vemos que cuando nosotros realizamos una instalación eléctrica, no puede ir con la parte de comunicaciones, ¿no? O sea, no podemos colocar la instalación eléctrica con las de comunicaciones. Los cables de comunicaciones, por ejemplo, en nuestras casas, pues creo que la mayoría
se tiene cable coaxial. El cable coaxial viene apantallado. Podemos ver, bueno, vamos a mantener. Justamente, si nos vamos justamente y miramos un cable coaxial, podemos ver que un cable coaxial es un conductor, es un cobre. Y el cable coaxial viene apantallado. Cable coaxial. Bueno, solo necesitamos una imagen, ¿verdad? Puedes ver aquí imágenes. Ese es el cable coaxial. Y el cable coaxial viene con una malla, puedes ver. Viene el protector, una malla. Esta malla va aterrizado, tiene que ir aterrizada a tierra. Viene el dieléctrico y viene el conductor de cobre. Este es el cable coaxial. Pero este cable coaxial, a pesar de que viene protegido, se tiene que evitar la inducción. Por eso esta parte, esta malla, es conductora y esa malla va aterrizada a tierra para evitar la inducción en la parte de las comunicaciones. La comunicación viene justamente en el hilo ¿verdad? En el hilo conductor, que es de cobre. Entonces ahí vemos las mismas ideas, que vamos entendiendo la parte física para evitar la inducción. Los cables de comunicación no pueden ir con los cables de potencia, a menos que utilicemos nosotros fibra óptica. ¿Qué pasa con la fibra óptica? Si nos vamos en la fibra óptica, sí, es eso, fibra, pero la fibra es un aislante, entonces ahí no hay ningún inconveniente. En la parte de la fibra óptica, pues podemos ver que en la parte de los hilos de la fibra óptica, justamente es eso, un aislante, pero ahí va, o la comunicación va por medio de un haz de luz. Y un cable, el grosor que tenga o que tiene el cable coaxial, que solo va un hilo de cobre, con el polietileno y todo su cubrimiento, el mismo diámetro puede ir miles y miles de hilos de fibra óptica. Y las comunicaciones en la fibra óptica son más efectivas. Son más efectivas con el cable que el cable coaxial. Por lo tanto, en Europa, pues aquí ya vamos agarrando. Europa utilizan la parte de la fibra óptica para los edificios, como habíamos hablado anteriormente, que eso solo es un cable y va para todos los abonados, un hilo de cada uno y solo hay que tener. Y prácticamente no se mira todos esos cables que en los edificios de apartamentos se tiene, ¿verdad? O sea que se tiene que hacer una instalación también justamente para las comunicaciones o para la parte de los cables, justamente, en este caso, pues, para nuestros televisores, para la parte de la comunicación, nuestros teléfonos fijos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también una instalación aparte en relación a esto, pero no pueden ir. También es muy importante que dentro de una instalación, pues, tenemos que tener bien definido cómo va a ir nuestro circuito, porque también hay circuitos que van subterráneos, ¿verdad? Protegidos con el conduit. Y dentro de esos circuitos también hay circuitos de agua potable, hay circuitos de aguas residuales. Entonces tienes que tener bien identificado tu paso de cada uno de esos circuitos también, si van soterrados. Es muy importante visualizar cada una de esas ideas y mantener, ¿verdad?, algunos criterios justamente y que el NET nos indica. Por lo tanto, entonces vemos de que dentro de esos efectos, pues es muy importante tener en cuenta en la línea de transmisiones y que esos fenómenos, pues, se producen. Y aún así, la corriente eléctrica también te produce ruidos y gran cantidad de energía, pues los electrones cuando chocan unos con otros produce ruido y se llama ruido eléctrico. Es muy importante por lo menos tener en cuenta. Entonces, aquí dentro de las instituciones encargadas para la energía eléctrica, que en este caso pues es la estatal, está la parte de la generación, la transmisión y la distribución. Y esas son las tres partes que se tienen que ver. Podemos en este momento tener en cuenta la central generadora,
que es en caso, podemos decir, la represa hidroeléctrica, o puede ser una planta térmica o también una planta nuclear. Justamente visualizamos que la energía se tiene un transformador que eleva el voltaje. Si ustedes hacen turismo interno y tienen por lo menos ahí la oportunidad de ir a la represa hidroeléctrica El Cajón y pueden ir al salón de máquinas, van a ver 4 transformadores, pero son grandes para elevar el voltaje. Una vez que elevan el voltaje, van justamente a las torres tipo Toro, un alrededor para el transporte, lo eleva alrededor de 380 kVA, kilovoltios. Después va a una subestación de transformación, justamente donde hace el reparto, y puede ver de que ya va justamente bajando el voltaje hasta llegar a nuestra casa. Ya llega a una subestación en el barrio, no en el barrio, sino en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y que después se distribuye, pero no lo bajan completamente. Eso ya lo habíamos hablado. Dentro de la línea de transmisión de potencias, pues pueden ver ustedes cuando van de una ciudad a otra, pues esas son la parte de los conductores, y sí, las torres son constituidas por metal, pero vemos algunos como discos de porcelana, y cada disco de porcelana, la porcelana es mal conductora. Por lo tanto, cada disco representa una resistencia, y por eso es de que justamente si son más discos, pues presentan más resistividad y no tiene contacto con la torre. Entonces, cuando nosotros hablamos de una línea de transmisión o cualquier sistema de transmisión, es cualquier conductor, y sabemos que dentro de los mejores conductores hablamos justamente que son los metales, y dentro de los metales el mejor conductor es la plata, seguido del cobre, tercer lugar el oro, y en cuarto el aluminio. Esa línea de transporte de energía prácticamente son de alta tensión, y justamente también hay un medio físico que se tiene que hacer también dentro del diseño, un estudio para que la torre no se deflecte, y sabemos de que esos conductores el diámetro es bastante grande, por lo tanto también produce peso en la estructura, y entonces dentro de ese diseño se tiene que analizar las fuerzas también. Es muy importante tener en cuenta. Entonces, acá podemos ver los dispositivos que sirven para interrumpir el circuito. Algunos también tienen fusibles de protección. Y pueden ver aquí justamente los discos de porcelana. Algunos son de vidrio. Pueden ver que no hay contacto, solo significa para tensar. Y aquí el paso de energía lo hace por este conductor. O sea que no hay contacto con la torre. Aquí está el aislante, y aquí hay un paso como tipo, en este caso, pues como un interruptor, y de nuevo pasa al otro conductor, pero no hay contacto con la torre. Según el diseño, según el voltaje, pues se puede colocar N cantidad de discos según, ¿verdad? Tener en cuenta la parte de la resistencia, la parte del diseño que se requiere. Esa corriente o los conductores podemos decir que tienen vida propia, y son prácticamente también están sometidos a las condiciones climatológicas, al viento, a la parte de las aves. Acá podemos ver diferentes discos o aisladores, que son aisladores de vidrio y los aisladores de porcelana, que son buenos para oponerse al flujo. Son malos conductores. La porcelana, la mica, el vidrio, el aislante, son malos conductores, y eso en la parte eléctrica lo ocupamos para eso, para aislar. Entonces es muy importante tener en cuenta que las estructuras o las torres están hechas de acero, y el acero es un buen conductor, pero se emplean los aisladores para que el conductor no esté en contacto con la torre.
Hay dentro del diseño, hay un impacto ambiental que pueden ver de que cuando se hacen esos grandes proyectos, pues se tiene que dar mantenimiento también a la línea de transmisión, no puede florecer maleza, árboles cerca. Sabemos que los árboles, pues si tocan una línea de transmisión, sirven como conductores. Entonces se tiene que deforestar ciertas partes y también ciertos accesos para poder darles mantenimiento en caso de una emergencia. No es que se coloca una torre y se va a dejar ahí por años, sino que tiene que tener en cuenta su mantenimiento. Entonces se tienen que crear accesos, y si que se crean accesos en la montaña, pues hay que deforestar, pero dentro de la parte de la deforestación hay que siempre sembrar. Por un año, por un árbol que se corte, pues sembrar dos dentro de otra área. Entonces es muy importante tener en cuenta ese, ¿verdad? La parte de ese impacto que es causado. Entonces, dentro del mantenimiento, siempre en la parte de mantenimiento hay mantenimiento preventivo, inductivo y correctivo, que es al final. Pero siempre tiene que hacerse el mantenimiento. Bueno, ya, a ver, este viernes prácticamente se va a ir la energía eléctrica aquí en esta zona, por acá, en un circuito. Es programado, me imagino, para un mantenimiento o prolongación o alguna mejora. Pero el viernes no vamos a tener energía en esta zona de 8 a 4. Las causas principales para los impactos justamente que ocasionan, ¿verdad?, en la parte de la industrialización que se necesita la energía eléctrica, pues es la parte de esos sitios que justamente se quieren acortar la línea de transmisión y a veces pasan por zonas que tienen prácticamente una fauna muy rica y que se tiene que deforestar. Entonces, a veces hay un impacto ambiental cuando se genera o se construye una represa o cuando se quiere construir una hidroeléctrica. También hay un impacto ambiental. Se tiene que hacer un estudio, ¿verdad?, y sacar los permisos correspondientes para crear prácticamente. Entonces ahí visualizamos que ahí tiene que hacer la construcción de los caminos, los accesos, los cimientos, los ríos. Te puedes imaginar. Entonces hay que hacer un estudio muy conveniente en la parte de ese impacto, la deforestación. Prácticamente eso va como de la mano con el progreso, pero tenemos que ser amigables también con el medio ambiente. Las construcciones deben ser amigables también con el medio ambiente, porque si no nos vamos a quedar sin árboles, nos vamos a quedar sin vida, prácticamente la parte forestal. Entonces puedes ver justamente en este slide las torres, pero siempre dentro de esa área pues siempre debe haber, por lo menos no voy a crecer mucha maleza, árboles cerca de esas líneas. Es parte del progreso. Entonces visualizamos algunas dimensiones de esas torres que son justamente de acuerdo a la densidad o la parte de la energía que se va a transportar. Entonces hay diferentes tipos de estructuras. La más común pues es la que están con 132 kV. Estas son algunas torres Toro que anda de 400 kV, que es muy importante, por lo menos la parte del suministro. En el lado positivo, pues que nosotros tenemos que tener en cuenta es manejarlo, ¿verdad? Y la parte de la industrialización, esos son los beneficios, pero tenemos que también tener en cuenta la parte, ¿verdad?, siempre de la fauna, tener en cuenta áreas recreativas, creativas, tenemos que deforestar lo menos posible, siempre la construcción con el medio ambiente. Aquí pueden ver de que estamos tomando lugar
estamos tomándoles lugares a la fauna. Por lo tanto, acá pueden ver en esta torre algunos, no algunos, sino que varios nidos. Esto produce, justamente puede producir un caos, un cortocircuito, se dispara toda la línea de transmisión que está comunicando esta torre a un cierto sector. Entonces podemos ver que aquí albergan algunos nidos y dentro de los nidos también se tiene que hacer un mantenimiento, se tiene que hacer la limpieza. Hay gente que también tiene en sus patios cerca y pasa un poste de energía y que tienen sus plantitas y dentro de esas plantitas tiene una que se van amarrando, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Se van incrustando justamente a la torre y llegan hasta la línea de transmisión y eso es peligroso. Entonces se tiene que podar y tener en cuenta, ¿verdad?, que puede producir un gran daño. Esos riesgos, entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de los mantenimientos nosotros estamos expuestos justamente a han ocurrido bastantes accidentes. Dentro de accidentes, pues tenemos nosotros que prever siempre, ustedes con una parte de mantenimiento, pues andar siempre con su equipo de protección, el casco, en este caso los guantes eléctricos, podríamos hablar de esa forma, los burros, antes, por eso es que la parte cuando se trabaja en una empresa, tú tienes que tener todo el equipo de protección, el EPP, por lo menos el básico, porque puede suceder algunos incidentes o accidentes. La diferencia de un incidente con un incidente prácticamente es algo que te ocurre, pero sin pérdida de tiempo. Y un accidente es algo más catastrófico y que hay pérdida de tiempo. Entonces, en una empresa, varios incidentes te dan la idea que va a ocurrir un accidente. Se hacen entonces análisis de riesgos en los trabajos, por eso la seguridad es primordial. Si tú vas a una empresa, lo primero que te va a decir, tienes que trabajar justamente con todas las políticas de seguridad. Tienes que tener el equipo de protección personal, el casco, por eso se utiliza casco, no es por andar. Y mira, y a veces dentro de ese equipo de protección personal, cuando tú andas un casco, lo anda mal puesto. Y es para protección. Los anteojos también de seguridad. Algunos utilizan mascarillas, los guantes, los burros. Los burros también deben ser adecuados dentro de podríamos hablar dentro de tu área de mantenimiento, porque hay burros que utilizan cubo de hierro, pero el hierro es un buen conductor. Entonces, el que trabaja para la parte de la electricidad, podrían dar burros con cubo de hierro. Entonces ahí es donde hacemos la pregunta, no pueden dar cadenas, no pueden dar anillos. Está en un trabajo, entonces la parte de mantenimiento. Entonces hay muchos riesgos que tú a medidas que te vas a incorporar o vas a hacer tu propio, ¿verdad?, tu propio negocio, pues tienes que cumplir la parte de la seguridad. Y son normas y cualquier empresa te va a pedir que tú estés justamente con todo el equipo, porque la vida humana pues no tiene precio y eso pues es primordial. Cualquier empresa que tú entres, la seguridad es primero y así tiene que ser. Entonces hay técnicas que usan cada empresa como Lototó. Cuando tú vas a ir la parte de mantenimiento de un motor eléctrico, por ejemplo, o alguien en la parte mecánica quiere ver un motor o lo van a van a ver por qué no está funcionando, pues se tiene que bloquear el interruptor para que alguien diga, ves, está arriba, lo voy a bajar
y te puedes imaginar que tú estés trabajando o alguien esté trabajando en esa área, puede producir una electrocución, como le sucedió a este hombrecito, que andaba justamente una barra, estaba haciendo una limpieza en el techo y por error, aunque sea una escoba, porque hay una gran cantidad de corriente eléctrica, pues le sirvió como conductor y lo fulminó. Eso ha sucedido varias, ¿verdad? Hay gente que se dedica a la construcción y no toma las medidas de seguridad. Se tiene que hacer un análisis de riesgo antes. Cuando te digo un análisis de riesgo, tienes que ver tú como jefe inmediato cuáles son las anomalías que podría ocurrir en caso de un evento. Entonces, ahí donde se le indica a la parte del obrero, a la parte del que va a realizar la obra, pues que tiene que tener en cuenta la seguridad, no puede levantar justamente la escoba a cierta altura, etcétera. Si va a trabajar justamente a cierta altura, tiene que utilizar andamios o tiene que utilizar las partes de seguridad son los cinturones de seguridad que pueda tener en cuenta. Entonces tiene que trabajar en TEA, trabajo en altura. Si vas a trabajar en un espacio confinado, lo mismo. Entonces acá vemos de que estamos hablando un poco dentro de esto porque estamos teniendo en cuenta esta parte de la línea de transmisión. Entonces, es muy importante la parte de mantenimiento, pero no es que solo vamos a darle la parte de mantenimiento, tenemos que trabajar todos con el equipo de seguridad. Muy bien, partiendo entonces de esto, nosotros vemos que dentro de nuestros circuitos tenemos que tener en cuenta, digamos, un sinnúmero en nuestras casas. Pues aquí hay varias documentación que yo puedo compartir con ustedes. Por ejemplo, montar los cuadros eléctricos, que son las cajas de breakers. Por lo general, las cajas de breakers, cuando se colocan cerca de la acometida. Cerca de la acometida. Y por lo general están en la sala, no en la cocina, a menos que tengamos la cocina al inicio y que tú tengas la sala después. Pero siempre la sala es, ¿verdad? Siempre de un diseño no se coloca la cocina al inicio de la entrada, sino que siempre la sala. Entonces, en este caso, la caja de breaker se coloca cerca de la acometida. Pueden ver de que esta caja pues, es diferente, puede haber un interruptor principal de modo de caso de emergencia. Se puede hacer. Entonces, dentro del montaje nos dice que podemos nosotros tener ciertas herramientas, pero también se puede cumplir dentro de las normas del NET los códigos de colores. Como ya habíamos hablado anteriormente, de que los conductores en la instalación deben ser fácilmente identificados para una instalación eléctrica mediante colores que presenta esos aislamientos. Por lo general, hablamos en la clase anterior que cuando nosotros queremos alimentar las líneas vivas, pues se hacen con colores bastante intensos. En este caso, el negro, el café, incluso el rojo. Entonces ya dentro de esos códigos ya sabemos de que esos son los conductores de línea viva. El neutro, pues son por lo general con azul, bueno, colores claros. Azul claro puede ser el color blanco. Y el conductor de protección es el color verde. Se cumplen las normas. Entonces, si tú visualizas, digamos, 3 conductores con esos colores y cumple las normas del NET, pues tú puedes identificar cuál es la línea viva, ¿verdad? Sin necesidad de utilizar el voltímetro, pero esto no se cumple. No se cumple. No se cumple porque las instalaciones no las hacen de acuerdo a las normas del NET.
no se cumplen las normas. Solo se hace la instalación y listo, un solo conductor, lo identifican, va, y listo. Dentro de esto, entonces, hay la normativa europea, por lo general nosotros utilizamos también la normativa de Estados Unidos, el NET. Entonces nos pueden decir, nos indican acá la normativa europea, que el alumbrado, justamente el conductor, debe ser 1.5 milímetros al cuadrado, el área. Los enchufes de uso varios, 2.5 milímetros al cuadrado. Lavadora y el calentador, 4 milímetros. La cocina y el horno de aire, justamente, y aire acondicionado, 6 milímetros. Estamos hablando de la dimensión del diámetro, el área del conductor. Entonces, cuando se hace una instalación eléctrica de la cocina o del horno o la calefacción o el aire acondicionado, pues el calibre de conductor debe ser más grueso, demanda mayor amperaje. En las cocinas, en nuestras casas, pues el calibre del conductor es calibre número 8. Número 8 y el breaker es de 40 amperios. Entonces, eso del diseño, pueden ver acá, cuando se instala la parte del interruptor, puede haber un interruptor general y cada uno de estos, pues, va a cada uno de sus circuitos. 10 amperios, 16 amperios, 20 amperios y 25 amperios, de acuerdo al análisis que se hizo en nuestros circuitos para los tomas, para el circuito de iluminación, para el circuito del aire acondicionado, para el circuito del portón eléctrico, para el circuito, en este caso, pues, exterior, el circuito de lavandería. Entonces ya estamos hablando de varios circuitos. Entonces pueden ver de que me indica y que el alumbrado, mira, el alumbrado por lo general, aquí esta norma europea me dice que el alumbrado tú puedes utilizar automático, sección de cable 1.5 milímetros al cuadrado, 10 amperios. Pero nosotros utilizamos el NET y esto pues nos da como referencia su utilización, cómo se coloca el cuadro de pared, teniendo en cuenta su longitud de cables, la alimentación. Estos documentos se los voy a compartir en la plataforma. Si no están compartidos todavía, los voy a habilitar. Entonces acá podemos ver la parte del circuito, cómo va justamente de la caja de breakers a cada uno de ellos. Entonces puedes ver en el caso de la lavadora que va, el tierra es común, que ya ves que es el color verde. Entonces ya sabes de que el tierra es el color verde. El café es la línea viva. El azul es el neutro. Entonces ya hay un seguimiento. Y sabemos de que en este circuito el que vas a interrumpir es la línea viva, no es el neutro. Solo vas a interrumpir uno. En la lavadora pues vas a colocar un sistema de protección, o la parte del circuito de lavandería vas a colocar una protección de acuerdo a tener en cuenta la lavadora, la secadora, y podríamos hacer ese análisis, cuánto es el amperaje máximo para colocar el dispositivo de protección. Y teniendo ese circuito, pues ya lo tenemos listo y sabemos que lo identificamos, que es un circuito para la lavandería. Y que dentro de la lavandería está la lavadora y la secadora. Aunque la secadora va a consumir más energía. Entonces, tenemos que tener en cuenta el calibre del conductor, que debe ser, el calibre del conductor debe ser menor. Cuando el calibre del conductor es menor, ¿menor a qué? Menor a 15 amperios. ¿Sí? O sea, el calibre del conductor, para 15 amperios, ¿qué calibre de conductor utilizamos? Por lo general, para 15 amperios, para iluminación, se utiliza un calibre número 14 o calibre número 16 THL. Entonces, visualizamos cada uno de esos calibres y teniendo en cuenta los circuitos. Entonces, acá puede ver las conexiones automáticas que se hace para cada uno de los circuitos, neutro y fase. Acá puede ver para iluminación, están colocando acá esta norma europea, 10 amperios. 10 amperios. Para nosotros, para la iluminación, 15 amperios. 10 amperios, un breaker, 15 amperios. Podemos manejar de 15 amperios. Para los tomas, nosotros utilizamos 20 amperios.
porque en los tomas tú a veces, o nosotros conectamos otros equipos, en los tomas no sabemos, entonces 20 amperios que soporte mayor amperaje el conductor, iluminación 15 amperios. Entonces 15 amperios para la iluminación y 20 amperios. Pero ¿quién nos indica? El NET. Entonces puedes ver acá el circuito que está montado. Tenemos el neutro y la línea viva y el tierra. El tierra es común para todos los aparatos eléctricos. El tierra es común para todo. Entonces acá tenemos los tomas. Dentro de los tomas, la línea, el neutro, la línea viva y el tierra. Y el que se interrumpe es este es un breaker de un polo. Se interrumpe solo la línea viva, la parte del circuito, y podemos visualizar acá otro circuito, el calentador de agua. El calentador de agua sí consume mayor amperaje, pues aquí están colocando 20 amperios para el calentador de agua. También aquí para la secadora y para lavadora 20 amperios y para la cocina eléctrica de 25 amperios. Pero nosotros para la cocina eléctrica utilizamos uno de 40 amperios. Cuidado, 40 amperios. En este caso, esta es cocina eléctrica. Puede ver de que no es 240 voltios. 25 amperios está bien, pero esta cocina está utilizando la línea viva y el neutro y tierra. Significa que no van dos líneas vivas, sino que solo es una. Hay estufa de 110 voltios, pero la que nosotros tenemos, la mayor parte, es de 240 voltios. Entonces demanda mayor amperaje. No colocamos un breaker de 25, sino de 40 amperios. No sé si tienen alguna pregunta en relación a esto. Son las 6:43. Solo voy a estar esta hora con ustedes. Poco a poco, este material lo voy a colocar en la plataforma para que ustedes lo bajen, lo lean, lo tengan a mano, visualicen. Si tienen duda, pues, ¿verdad? Muy importante la representación que me está haciendo para que tengamos esa idea cómo van las partes de los circuitos montada en la caja de breaker y la protección que se requiere. No sé si tienen alguna pregunta o comentario o duda o aporte. Yo creo que los aburrí, ¿verdad? Porque se me fueron. De mi parte no hay ninguna duda. No, yo creía que estaba aburrido porque, mira, no, sí, porque si no me platican, es que digo yo, no, estoy solo hablando y están aburridos, están cenando y yo no he cenado y ustedes Estamos sí. procesando la información. Ah, bueno, eso es. Muy bien. Ahora, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos esta idea. No es que vamos a salir expertos, como le indiqué, pero ya tienen esta idea, ¿verdad? Más o menos cómo va la parte de un circuito, en la parte de instalaciones eléctricas. Entonces podemos ver en esta parte de este documento que cada circuito va protegido. Y no puedes colocar en el mismo circuito una bomba, digamos, en este caso, una bomba de agua. Va a consumir más amperaje y el diseño pues, que se hizo es de acuerdo a ese amperaje para la iluminación, es de acuerdo al amperaje para los tomas, es de acuerdo para el amperaje para el calentador de agua. Por eso ahí donde vienen los cortocircuitos, cuando dentro de ese diseño solo se conectan a la red, hacen empalmes y se conectan y nos hacen un estudio. En la parte de instalaciones eléctricas, pues el NET nos indica que nosotros tenemos que ver el crecimiento futuro. De acuerdo a los circuitos, se hace un cálculo y dentro de ese cálculo pues hay un crecimiento futuro y se dejan espacios dentro de tu caja de breakers para que tú puedas alimentar otros circuitos en un futuro. Entonces, esto nos indica esta parte. Bueno, voy a quitar esto. Puedes ver aquí, digamos, hay un sinnúmero prácticamente de material que nos indica cómo hacer, entre comillas,
lo correcto dentro de una instalación eléctrica. Por lo general en Estados Unidos, pues las casas no las hacen, ¿verdad? Como la mayor parte en América Latina. Ya sabemos que eso ocurre. Aquí pues ya son de bloques o son, ¿verdad? Son en este caso pues de ladrillos o ciertos materiales, no como en Estados Unidos, pues que tienen sus construcciones, son un poco, levantan las casas un poco más rápidas, de acuerdo al material que se está utilizando. Entonces también se tiene que cumplir esas normas que se hacen justamente después de nuevo, mira, la parte de la tierra, el neutro, la fase, ya sabes tú, dentro de la normativa. Aquí hay unas dimensiones y capacidades de las molduras que se tiene que hacer, la parte de de la utilización como para pegar la base, la moldura sobre la superficie limpia, porque ya no es pared. Entonces tienes que cumplir con algunos requerimientos para tener en cuenta y hacer una buena instalación. Entonces aquí también te indica cómo hacer justamente esa instalación eléctrica, que debes justamente tener en cuenta algunas molduras que alcanzan la resistencia, justamente una resistencia, y que al momento de pegado, pues tiene que cumplir toda la normativa donde va a ir los conductores. Puedes ver. Y dentro de las instalaciones, pues lo mismo, los códigos de colores, ya lo más o menos ya identificas, la regleta donde va todos los circuitos, y puedes ver acá prácticamente el conductor, la línea viva, el neutro y el tierra. Y así es más fácil, ¿verdad? Que hagamos una instalación eléctrica con los tres colores iguales. Ven, entonces dentro de eso, entonces visualizamos que para fijar en la pared la platina del enchufe debe ser en la posición horizontal. A qué distancia debe de ir justamente esos enchufes o los tomas de acuerdo al piso, algunos requerimientos, cómo colocar o la colocación de las tapas de accesorios de acabado con ángulos cuando tú haces la parte en series para que esa instalación no quede a la vista. Entonces hay muchos requerimientos que se deben de cumplir de acuerdo a lo que se hace. Entonces, y puedes ver algunas instalaciones pues en casas que son de acuerdo a esos requerimientos. Bueno, voy a quitar esto. Esto se lo voy a compartir como les indiqué ahí. Puedes ver acá esa caja de breakers, que es la más común que nosotros tenemos en nuestras casas de esta forma. Y que cada dispositivo pues solo está interrumpiendo una línea. Y si visualizamos algunos colores acá, pues podemos identificar, ¿verdad? Teniendo en cuenta los requerimientos o las normas. Acá vemos dentro del proceso algunos circuitos y sabemos de que dentro del color blanco, pues, y aquí un solo nodo, podemos tener en cuenta que es el neutro. Teniendo en cuenta algunos requerimientos, acá este conductor que ven justamente son las líneas vivas. Entonces puede ver que, perdón, que en la línea viva, aquí, voy a alinear acá. Aquí, puedes ver aquí que van los conductores, el rojo y el negro en la parte inferior. Cuando te digo aquí, pues tal vez me miras acá el cursor medio y puedes ver de que va a un breaker que está alimentando justamente estos dos conductores. Estos conductores que están acá son las líneas vivas que pueden ser 3 ceros. Cuando es 3 ceros es un conductor bastante grueso. 3 ceros, 2 ceros. Y están alimentando las dos líneas, están alimentando las barras. Y cada barra, pues, podemos conectar nosotros la parte de los breakers de acuerdo a nuestro circuito. Y el circuito debe ir balanceado. Cuando decimos balanceado, se debe balancear la carga. Significa que para que no entre en fatiga la barra de conducción, la barra. Si hay más circuitos en otra barra, pues te puedes imaginar el amperaje que está sufriendo una barra. Se tiene que balancear la parte de la barra. Entonces acá
puedes ver algunas salidas de unidades de vivienda, cómo se conecta la parte de los tomas. Y voy a hacer un zoom. Vamos a ver si puedo hacer un zoom. Aquí está el zoom. Puedes ver aquí las conexiones que se realizan. El neutro debe de ir la parte de la tierra y el neutro, la línea viva y el tierra. La protección a tierra. Entonces puedes ver justamente que estos son los que más se colocan en nuestras casas, ¿verdad? De acuerdo a ese diseño, justamente mediante interruptor. Y dentro de las instalaciones se pueden hacer en paralelo. Los tomas son en paralelo. Sabemos nosotros que son en paralelo, significa que la misma, tanto el neutro como la línea viva son los mismos conductores que van a ir a otro toma. Están en paralelo. Y cuando decimos que en paralelo tiene que tener el mismo voltaje. Eso es lo que hemos estudiado justamente. Podemos ver que dentro de esas construcciones, dentro de diseño, pues, como les indiqué a ustedes que están en el área de arquitectura, ¿verdad? Los diseños, el aprovechamiento de la mayor parte de la luz, no hacer diseños que prácticamente la iluminación de nuestras casas estén las 8 horas, ¿no? Hay que también ayudar al medio ambiente y eso es hacer conciencia del medio ambiente, de sus diseños deben ser, claro, adecuados, de acuerdo, ¿verdad? A captar la mayor parte de la luz natural y que no esté justamente la iluminación durante las 8 horas continuas, los baños, no sé, ahí donde entran ustedes también, la parte del diseño. Y eso es muy importante tener en cuenta sus diseños. Podemos tener en cuenta, por lo general en Estados Unidos se utiliza más la parte de los sótanos, ¿verdad? La parte de sótanos, pero también la parte de los garajes. Podemos ver que la parte de la cisterna, y dentro de la cisterna, pues se hace una instalación también de un circuito aparte para la cisterna. Entonces vemos que tiene un flotador y tiene una bomba sumergible. En este caso, pues, puede ser con un pozo y dentro de esa bomba sumergible, pues hay un sensor. Este flotador es un sensor de nivel. Significa que ese sensor de nivel, si se activa o se desactiva, me puede indicar que no hay agua justamente en el pozo y la bomba no puede trabajar en vacío y que se dispare la bomba. Si el flotador no está activado, pues que trabaje la bomba y pueden ver justamente su circuito, donde está la bomba. O sea que también son cables que se puede tener en cuenta de acuerdo a su capacidad, a su diseño. En este caso, pues el cable va sumergible, pues también debe cumplir las normas. En el caso de los cables que nosotros utilizamos dentro de nuestras casas, pues no hay ningún inconveniente para la intemperie, pero los cables que están expuestos, entonces tú tienes que ver qué tipo de cable se tiene que utilizar si está expuesto, digamos, a tormenta, a la parte de la polución, al calor, al sol, que cumpla todas las normativas. Entonces también tenemos que ver, aparte del calibre conductor, qué tipo de cable tú puedes colocar de acuerdo a esas condiciones que va a estar expuesto el cable. Entonces, dentro de esto, el circuito, equipo de tratamiento del agua, que es un filtro. Tú sabes que, ¿verdad? Siempre se coloca un filtro por la polución. Bueno, el agua no viene completamente y cuando ocurre una tormenta, pues aquí en Comayagua más que todo, pues el agua no viene limpia. Entonces, los filtros, bueno, eso creo que no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces puedes ver la parte de algunos diseños que siempre se hace mención, los tragaluz, las ventanas. Eso es lo más recomendable dentro de la iluminación, pues utilizar la iluminación natural.
dentro del diseño. Entonces acá te habla un poco de eso que tú tienes que también tratar. Bueno, lo vamos a quedar acá. Puedes ver aquí dentro de esto, por lo general se colocan en la unidad de vivienda, se colocan los aires acondicionados, ¿sí? Tiene que tener en cuenta también tanques elevados, entonces cargas de calefacción y aire acondicionado. Se tiene que hacer un estudio y según el NET, pues también esto está sometido a calor y el equipo debe ir protegido con los implementos adecuados. Puedes ver, en este caso, pues, muy importante la protección de tus equipos. Aquí hay un interruptor principal de cada uno de ellos. Este documento, como te indico, te lo voy a colocar en la plataforma para que lo tengas a mano, lo veas por lo menos ahí y lo descargues y lo tenga. Puedes ver acá la instalación eléctrica que se hace en una empresa. Debe ir con todas las protecciones adecuadas, cumpliendo las normas justamente del NET. Los fusibles de protección de cada circuito es de acuerdo al amperaje máximo que pueda soportar y si se pasa de ese amperaje, pues en este caso, estos fusibles se queman. Que se quemen, pero si se queman, ¿por qué se queman? Tenemos que reparar el circuito y sustituimos el fusible con un interruptor principal. Pueden ver acá un interruptor principal que puede desconectar justamente la alimentación. Díganme. Muy bien, nos vamos a quedar acá. Dígame. Que ¿Sí? he visto que hay unos que detectan la humedad en los cables y se Muy bien. cierran. Sí. Y mira de que eso es muy importante tu comentario. Hay unos dispositivos, la mayor parte de las empresas también tienen, pero son caros, ¿verdad? Claro, no lo vamos a tener en nuestras casas, ¿verdad? A menos que se queramos invertir. Hay dispositivos de que si tú te acercas, por ejemplo, a esta caja y hay una fuga, entre comillas, de corriente, hay un cable, vaya, por cuestiones así que no se notó y que el cable presenta una ranura, entonces hay una diferencia potencial. Y si tú te acercas a ese cable, sabes que se está pasando bastante corriente, pues nosotros podemos, la corriente puede hacer un arco sobre nosotros y descargar la energía sobre nosotros. Entonces, hay sistemas de protección que detectan la diferencia de potencial, lo que tú me estás diciendo también. O sea que hay una diferencia potencial. Cuando hablamos de diferencia potencial, está detectando una diferencia de voltaje. Y cuando detecta esa diferencia de voltaje, ¡pam!, se dispara. Se dispara porque se dispara. O sea que te está protegiendo a ti el circuito, a pesar de que la maquinaria o el proceso se interrumpe, no hay, ¿verdad? No hay más valioso que la vida de un obrero o de alguien ahí que esté trabajando en una empresa, entonces se dispara. Y una vez que se dispara, pues no hay problema que se pierda ese tiempo o existan pérdidas millonarias, pero que se pare el proceso porque hay alguien que prácticamente se acercó a un cuadro eléctrico y ese cuadro eléctrico, pues un conductor está mal y se tiene que reparar y se disparó. Entonces ahí es donde se hace un análisis. ¿Por qué se disparó? Porque alguien se acercó y se acercó porque tiene un sistema de protección de sobrepotencial. Entonces eso es, como tú dices, también la parte de la humedad. Y son dispositivos que se tienen que colocar, ¿verdad? En grandes empresas lo hacen esas inversiones porque es importante. Muy bien, nos quedamos acá. Vamos a proseguir en la próxima clase de esta documentación. Voy a subir todos estos documentos para que lo tengan a mano, lo comentemos en la próxima y así vamos desarrollando en nuestra clase. Dígame. Va a habilitar la parte de la tarea porque mire que no la habilitó. Muy bien, Johan, sí, no he habilitado la parte de la... Y les hablé la tarea era los tipos de conductores, Johan. No, era leyes de Kirchhoff. Muy bien. Pero entonces vamos a tener otra tarea, los tipos de conductores. ¿Estamos? Entonces, una para la próxima y esta la voy a habilitar durante. Muy bien. Muchas gracias. Los vemos y ahí estamos pendientes, ¿verdad? Ingeniero. Vemos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.
Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. De nada, a la orden. Buenas noches.